Con nuestro saludo, le damos la bienvenida a todos los alumnos del 11º grado y del 2º año de la educación técnica y profesional. También le damos nuestro saludo a los familiares que puedan estar acompañándonos y aún a aquellas personas que sin estar en el rigor académico de la escuela siguen estos programas, este esfuerzo de la televisión educativa para que llegue a todos estos programas, y para esas personas cuyo objeto no es examinar, sino profundizar su cultura, actualizarla, etcétera, también siguen estos programas. Les informo que además todas las llamadas, la respuesta a las encuestas, los correos que nos han llegado están siendo estudiados y oportunamente se le darán respuesta a todas las sugerencias que ustedes han hecho. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, el tema de la lírica hispanoamericana contemporánea. Y como es natural, vamos a comenzar revisando una primera tarea que habíamos dejado en la clase anterior, que consistía en lo siguiente: siguiendo el mapa. Pero fíjense que no les dije que en un orden riguroso. Usted pudo ordenar de otra manera, pero siguiendo el mapa de América, ver aquellos países de habla hispana, anotarlos teniendo cuidado con la ortografía. Así que comenzamos por Centroamérica. México, su capital es Ciudad de México; El Salvador, con San Salvador; Honduras, cuya capital es Tegucigalpa; Nicaragua, cuya capital es Managua; Costa Rica, cuya capital es San José. Observen bien la ortografía, las tildes. Guatemala, cuya capital es Ciudad de Guatemala; y Panamá, cuya capital es Panamá. ¿Qué usted encontró interesante aquí? Mire, por ejemplo, que México tiene territorios en Norteamérica y en Centroamérica. Mire, eso es un dato interesante. Tiene otro dato interesante: su ortografía, cómo se pronuncia la palabra, cómo se escribe. Bueno, si volvemos a la diapositiva, nos damos cuenta que aquí hay un problema. Los mexicas son uno de los grupos que formaron esto que después se llamó cultura azteca, una cultura elevadísima, pero la lengua española llevó la ortografía y el alfabeto latino, y por tanto los españoles intentaron, de lo que oían que hablaban los aborígenes, fíjense, sobre todo los sacerdotes, que son los más cultos, pues ponerle, de acuerdo con la sonoridad, escribir la palabra. Por tanto, México se pronuncia con J, pero se escribe con X, porque esa era la forma de hablar de los aztecas. Bueno, si usted quiere saber cómo hablaban los aztecas, intente pronunciar la palabra chocolate sin las vocales, porque este fue uno de los aportes de la cultura. Algunos, el maíz, el tamal, todo eso lo conocieron los españoles en América Latina. Y fíjese que uno encuentra cuestiones interesantes en algo que todo el mundo debe dominar: nuestros países hispanoamericanos, sus capitales. Vamos entonces a la otra diapositiva de la zona del Caribe: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, y sus tres capitales: La Habana, San Juan y Santo Domingo. Vamos a dejarle un minutico a la diapositiva, coteje la ortografía. Vamos a ver entonces, fíjese que en el Caribe hay muchas islitas de otras lenguas, francófonas, anglófonas, pero en español estas que mencionamos aquí. Ahora vamos a ver en Sudamérica, pues tenemos, observe bien la ortografía, recuérdelo: Venezuela, cuya capital es Caracas; Colombia, Bogotá; Ecuador, Quito; Perú tiene a Lima como capital, y Bolivia tiene algo interesante: es un país con dos capitales, Sucre y La Paz. Tenemos a Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, con sus capitales Montevideo, Asunción, Buenos Aires y Santiago de Chile. Fíjese, esta tarea, aunque parezca, no es de geografía ni es de historia. Tiene que ver con la ortografía, con la acentuación, pero todo latinoamericano tiene que conocer nuestro territorio. Y además hay algo interesante: en estos países de habla hispana, las vanguardias que tuvieron su auge en Europa
tuvieron también una representación importante. Y recuerde que las vanguardias artísticas son arte por deformación. Vamos a recordar en esta diapositiva algo que ya vimos en la anterior. Este es un detalle del Guernica. Mírelo bien ahí. La mujer de uno de los extremos. Ahora, obsérvela bien. Arte por deformación. El Guernica es un alegato contra la guerra. ¿Qué puede haberle ocurrido a esta mujer que aparece aquí? Mire cómo está enmarcada. ¿Dónde debía estar a las 4:30 de la tarde? En la cocina, cocinando la comidita para cuando viniera el esposo, los hijos, que seguramente trabajaban en la mina, porque Guernica era una ciudad minera, una pequeña ciudad, casi un pueblo, pero minero, donde no existían fuerzas militares y donde la aviación alemana, en apoyo del fascismo, bombardearon a las 4 y tanto de la tarde. Ahora, observe bien el rostro de esta mujer. Fíjese, llora, grita desesperada, clama. Usted ve esto en la deformación. Está observando los ojos, ¿verdad? Cuando usted pinta ojos, los pinta en forma almendrada. ¿Qué forma tienen estos ojos? Tienen forma de gotas. ¿Cuál es el mensaje? Llora. Pero además en Picasso es constante el doble perfil. Si usted ve una persona de perfil, ve un solo ojo. Picasso pinta los dos en el mismo plano. Ese doble perfil que anuncia algo. Ya sabemos que esta mujer clama, que grita, que llora. Veámosla del otro extremo. ¿Por qué? ¿Qué hace esta mujer? Obsérvela bien. Fíjese, esta mujer, ¿por qué llora? Veamos que tiene en los brazos a su pequeño bebé muerto. ¿Cómo usted se entera? Si observa bien la imagen que el bebé está muerto, observe los ojos, no tienen la forma de gota, pero están en blanco. ¿Qué me indica que esto es la madre? Observe los pechos, ¿verdad? El autor los tiene ahí, pero cuando vamos al rostro de la mujer, vemos otra vez el doble perfil, los ojos en forma de lágrima, esta mujer que clama, que grita en un grito desgarrador, porque su hijo está muerto a causa de la guerra. Ahora, ¿dónde está el tema de la guerra? Mírenle la lengua a la mujer. Tiene forma de bomba, es decir, esto ocurre con el caballo, ocurre con el toro, es decir, hay códigos y hay mensajes que hay que aprender. Bueno, la literatura, la poesía de esta época tiene estos mismos rasgos. Eso es lo que vamos a ir buscando. Fíjese que lo estoy previniendo, esta no es una poesía para acariciar el oído y adormecer los sentidos, es una poesía para denunciar males sociales, y lo va a hacer como lo hacen todas las vanguardias. Recordemos que, y esta diapositiva usted la debe copiar, la poesía lírica, la de todas las épocas, se caracteriza por la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Sentimientos, emociones, deseos, aspiraciones, metas, esperanzas que tiene el ser humano, y el poeta es un ser humano, una sensibilidad muy despierta, que capta los problemas de todo su grupo social. Se caracteriza por la trascendencia, no es decir me duele aquí, es transmitir esa sensación, ese sentimiento, por la sinceridad, esto se supone que no tengo que explicarlo, y por el empleo de recursos formales, que ya usted ha ido conociendo en los grados precedentes, como la metáfora, el símil, pero con el predominio de la imagen. La literatura es arte por imágenes. Arte por imágenes. Y usted recuerda, una persona puede llegar a la bodega y decir, Héctor se murió. Ya lo dijo literalmente. Sin embargo, Homero en el canto 22 dice que el alma de Héctor descendió al Hades porque abandonaba un cuerpo vigoroso y joven. Fíjese, Homero no dice Héctor se murió, porque Homero es el gran poeta, pero nos ha dado una imagen del alma separándose del cuerpo, del alma que desciende al Hades, al infierno, y que va llorando. No porque el infierno sea un lugar de castigo, porque para los griegos no lo era, sino simplemente porque abandonaba un cuerpo vigoroso, joven, que tenía toda una perspectiva de vida y que sucumbe ante el enemigo defendiendo a su patria. Por tanto, es una imagen hermosa de esa muerte que es inevitable, sobre todo cuando se defiende a la patria. Así que vamos a volver a la diapositiva y a darle unos segundos para que usted pueda copiarla.
Vamos. Bueno, ¿cómo se inscribe América? Ya usted copió esta diapositiva, ya usted tiene lo general de la poesía. ¿Cómo se inscribe América en esta poesía? Pues ya usted lo sabe, lo vimos la otra vez, con una poesía novedosa en cualquiera de sus dos tendencias. Voy a recordarle en esta diapositiva una de esas dos tendencias, que es en la que quiero insistir, en el vanguardismo, que produce una poesía original, imaginativa, caprichosa, apartada de reglas y convencionalismo y por tanto diferente. Me estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esta diapositiva no hay que copiarla porque la tenemos de la clase anterior. Lo que estoy insistiendo es en el tipo de poema que vamos a ver, que vamos a leer. Y por tanto, los poetas vanguardistas de habla hispana en América en el siglo XX, que fíjese que esto está claro para usted, se empeñaron en crear una poesía distinta. Así que eso es lo que usted va a encontrar, una poesía original que reflejara los problemas de Latinoamérica y sus esperanzas en un destino mejor para nuestro continente y para toda la humanidad. Así que vamos a dar minuticos nada más para que usted copie este concepto, porque a partir de aquí vamos a entrar con uno de los poetas mayores de la lengua española en América Latina, César Vallejo. Minutos nada más, recuerde, minutos cortos, minutos de menos de 60 segundos. Bueno, si ya usted pudo copiar esto, que recuerde que ahí la insistencia es en nuestros poetas latinoamericanos insertándose con una poesía completamente original, diferente de todo lo que usted ha visto hasta ahora. Ahora, en la tarea anterior también habíamos dejado buscar la nota biográfica de César Vallejo, resumir la nota biográfica. Miren, aquí les estoy mostrando un montaje de una foto de Vallejo ya en París. Y usted tenía que resumir la nota biográfica. ¿Qué fue lo que usted anotó de Vallejo? Porque de esto se trata. No copio el libro de texto porque ya está en el libro, sino tengo anotaciones que me permiten recordar algunos elementos. ¿Qué anotó usted? Bueno, que era peruano. ¿Qué significa ser peruano latinoamericano en el siglo XX en América? Ser discriminado, ser de la última categoría, porque estamos en los países más pobres que han sido víctimas de los grandes imperialismos. Y fíjense que no digo solo uno, porque está el norteamericano, el inglés, el francés, con todas sus empresas, que lo único que querían era saquear a nuestro continente después que lograron su liberación de España. Mestizo. Mire, ¿qué significa ser mestizo? Vallejo era muy simétrico. Los dos padres abuelos blancos, sacerdotes, las dos abuelas indias, miren, de padre y de madre, y por tanto ser un mestizo significaba ser, aún en nuestros países empobrecidos, ser discriminado. El Cholo Vallejo, le decían despectivamente. Fuerte formación religiosa, claro, si los dos abuelos son sacerdotes, hay una presencia de la religión católica fuerte. Y fíjese que no estamos hablando del tema religioso, sino de la formación cultural que tiene Vallejo, porque esto va a aparecer también de alguna manera en su poesía. Tenemos ahí, era hijo de una familia numerosa, 11 hermanos, y él era el más chiquito, el Chulca, como se dice en quechua, para el más chiquito, el Benjamín de la familia, y por tanto estuvo siempre en medio de un fuerte amor filial, por tanto una familia muy cohesionada. En primer lugar la madre, el padre con todos los cuidados que le corresponden al padre, pero la madre haciendo la comidita, la golosina, dando la pastilla, el cardito cuando hay fiebre, cuando hay catarro. Las hermanas mayores que él se lo disputaban para cuidarlo, para cargarlo. Eran de
clase media, el padre era abogado, gobernador de un territorio, pero por las luchas políticas, los partidos políticos de las clases más poderosas, pues perdieron esta condición y la familia viene a menos económicamente. Luego, le pueden pagar estudios a uno solo de los hijos. ¿Y qué ocurre? Que Vallejo, desde niño, personalidad inquieta, muy inteligente, tiene que trabajar para costearse los estudios superiores. Empieza los estudios de medicina, no los puede terminar. Continúa con los de derecho, los lleva hasta tercer año, pero no puede costearlos y por tanto termina licenciándose en letras, en filosofía y letras. Luego viene la pérdida de seres queridos, terrible. Su hermano, el inmediatamente mayor, pero casi de la misma edad, su hermano Miguel muere de enfermedades que hoy serían curables en aquel momento. Esta pérdida lo laceró y luego viene la pérdida de algunos hermanos, de la madre y del padre. Guardó prisión por 3 meses junto a un hermano acusado de todo lo más absurdo, precisamente por esa venganza política entre uno y el otro. Pero si en los 3 meses que estuvo preso se condolía del indio, ahora aprendió, conoció de primera mano las grandes miserias y las grandes injusticias humanas que no eran solo con el indio, que eran con el obrero, que eran con el campesino y que eran con todos los demás. Por tanto, esto marca su vida. A mí no me importa lo que él hacía cuando era niño, si empinaba papalote o la talla de zapatos que usaba. Lo interesante aquí están estos datos, porque eso me van a ayudar a comprender su poesía. Y finalmente viaja por toda Europa, visita la Unión Soviética, visita España, Francia y otros países y se afilia al Partido Comunista y a la concepción antifascista en momentos cumbres en Europa. Usted vio la fecha de nacimiento. Observe cómo de alguna manera el resumen me ayuda a explicar la vida de Vallejo y me va a ayudar a entender su poesía. Su poesía, que no es una poesía, vuelvo a insistir, para acariciar el oído, es una poesía difícil a veces, pero no ininteligible. Vamos a ver su obra poética, Los Heraldos Negros, colección de poemas, 1918, Trilce, mire la palabra, un invento del propio Vallejo. Según los especialistas, está formado con una sílaba de triste y una sílaba de dulce. Poemario donde ya se muestra como un poeta vanguardista pleno, escribe artículos, ensayos, piezas teatrales, escribe España aparta de mí este cáliz y poemas humanos que fueron publicados después de su muerte en 1939. Fíjese cómo el penúltimo poemario está relacionado con la Guerra Civil Española y con esa actitud que asumió militante frente a las fuerzas y al avance del fascismo. Unos segundos para que copien la obra de Vallejo. Bueno, recuerde usted lo que dijimos. Ya usted tiene ahí toda su obra, porque a medida que vayamos leyendo vamos a ir ubicando alguna de estas obras, que es interesante. Y debe recordar que Vallejo debe quebrar la sintaxis, debe violentar los tiempos verbales. Bueno, eso vamos a ver en un fragmento que les voy a mostrar, que no tiene que copiar, está en su libro de texto, en la página 65, en el libro de español 12. De todas maneras, yo lo estoy poniendo aquí y vamos a ver este primer fragmento de César Vallejo, que dice lo siguiente:
el traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Poema que a veces uno encuentra, tiene que leerlo 2 o 3 veces. Fíjese, el lenguaje no es muy difícil, pero hay términos en los que hay que discutir. Vamos a empezar por el primer verso. El traje que vestí mañana. De entrada, son los elementos de la vida cotidiana que la burguesía no admitía de ninguna manera. Por tanto, vestirse, comer, bañarse, para la burguesía no eran temas de la poesía, de la alta poesía. Ahora, observe en este primer verso que el verbo está en pretérito. El pretérito es un tiempo absoluto, es una acción terminada. Por tanto, vestí. Pero observe que el adverbio, que es modificador del verbo, natural del verbo, es mañana, que alude al futuro. Esta contradicción entre el tiempo verbal y el adverbio que le acompaña ya es novedosa. Y dice en el segundo verso, no lo ha lavado mi lavandera. En primer lugar, la lavandera, siempre se identifican las lavanderas, las cocineras, con las amantes. Y ella las identifica por medio de la lavandera, de la cocinera, con la madre. Por tanto, es este amor filial que va a ir saliendo constantemente en la poesía de Vallejo en estos términos. Pero además, miren ahora el verbo en antepresente. El anterior estuvo en pretérito, este el antepresente, y de ahí va a ir siguiendo por los copretéritos, por los verbos, incluso con alguna palabra como hoy, que nos trae del presente al pasado y del pasado al presente sin avisar. Esto es parte de lo sorpresivo en la literatura de Vallejo. Hay otro elemento importante ahí en el tercer verso. Lo lavaba en sus venas otilinas. Ese traje que vestí mañana, lo lavaba en sus venas otilinas. El que no ha estudiado la biografía de Vallejo y no sabe que 2 de sus amantes se llamaron Otilia, y que la segunda relación fue conflictiva. Se amaban intensamente, pero peleaban y se hacían sufrir. Fue una relación que lo marcó definitivamente. Y por tanto, fíjese, a partir del nombre de Otilia, él inventa un adjetivo, venas otilinas. La creación de palabras nuevas es también característico en César Vallejo. Esto es lo que va haciendo a veces difícil la poesía de Vallejo. Y luego vienen el resto de los versos. Lo lavaba en el chorro de su corazón. Chorro tampoco parece una palabra que la burguesía pacata, con sus gustos y su enemistad por todo tipo de cambio, estuviera dispuesta a aceptar. Y dice, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Y ahí viene el otro elemento, el elemento mesiánico. Oiga la palabra, mesiánico, viene de Mesías. En muchas religiones, sobre todo de origen oriental, pues algunas religiones, la católica ya lo tiene en Cristo, pero los judíos siguen esperando al Mesías, al portador de la culpa, al que va a limpiar la culpa. Y por tanto, usted tiene ahí, hoy yo he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Vallejo se conduele del hombre y se muestra como un cargador de la culpa, como quien tiene el compromiso con la justicia. Y de cierta manera, miren ustedes, que a veces es difícil la poesía de Vallejo. A veces, ¿verdad? Resulta difícil. Yo lo he ayudado a interpretar este poema, porque nosotros vamos a leer otro, quizás no tan vanguardista como este, de su primera colección. Está también en el libro de texto y por tanto no hay que copiarlo. Usted simplemente debe seguir algunos códigos que yo he ido mencionando aquí y que les voy a mostrar ahora. En Vallejo, que es frecuente la intensidad lírica, porque fíjese, usted podrá entender o no entender el poema, pero en ese poema hay una intensidad, hay un compromiso, incluso hasta con esa venas otilinas, esa relación con la mujer. La presencia de los elementos de la vida cotidiana, que no parecían elementos adecuados para la finalidad estética del arte. La dislocación de los planos temporales. Vallejo nos lleva del presente al pasado y del pasado al presente sin avisar.
Las experiencias personales como la de ese amor, pero Vallejo nunca dejó de ser el niño y por tanto a veces emplea los neologismos, tiene ese sentido mesiánico de la culpa, pero tiene las alteraciones ortográficas y sintácticas. Cuando le conviene elimina las preposiciones o los signos de puntuación y parece que está balbuceando. ¿Quiénes hablan así? Los niños que no dominan todavía el idioma. ¿Quiénes hablan así? El indio a quien le han impuesto un idioma que no es el suyo y que lo han obligado a aprenderlo. En otras latitudes, el negro es traído del África para ser esclavizado y a quien le imponen también una cultura. Son los que pueden hablar de ese modo. Por tanto, en Vallejo siempre vamos a sentir al niño que fue hablando desde el niño. Y por último, otros códigos de Vallejo en su poesía que usted lo puede encontrar y sorprenderse y decir hay un error en este no ser, que forma una sola palabra y que es la forma en que Vallejo expresa la concepción de que el hombre no es, que dejó de ser. Mira a ver si usted se puede concebir sin existir. No puede, ¿verdad? Esa es la idea que está encerrada ahí. A veces la presenta con el no yo, escrito así de este modo, unido por guión. Tiene el motivo de las lindes. Las lindes es el límite, es el final, es el término. Y tiene además este otro método que son los diciembres y los eneros. Los diciembres, mire usted, el último mes del año, el primer mes del año, el principio y el fin. Dice Vallejo en uno de esos poemas, que no me vaya sin dejar diciembres, sin llevar eneros. Es la idea de que llegamos a un final, todos tenemos que llegar a un final, pero se supone que debemos haber hecho algo útil para toda la humanidad. Unos segunditos para que puedan terminar de copiar la diapositiva, porque vamos a entrar entonces en un poema de otro tipo. Bueno, ya usted ha visto en esta diapositiva todo lo de diferente que usted puede encontrar en Vallejo, que puede encontrar en otros poemas. Así que vamos a tratar de ejemplificar esto con uno de los poemas, con ese magnífico poema que está en su libro de texto, Heraldos Negros, que vamos a darle un poquito de taller para ayudarlo a comprender. Pero vuelvo a prevenirlo, con Vallejo no espere una poesía sonsa, una poesía dulzona o llorona, o una poesía que adormezca los sentidos. En Vallejo siempre va a estar esa poesía fuerte. Usted puede encontrar que en algunos poemas Vallejo es un poeta pesimista, lo es. Pero en Vallejo el pesimismo no es el punto final, sino es una nueva meta. Y por tanto, en Vallejo el pesimismo es diferente, lo puede encontrar. Usted podrá encontrar rarezas en la versificación, en el vocabulario y en otros elementos de acuerdo con como hemos visto. Así es que vamos entonces a presentar el poema que nos va a ocupar en la clase de hoy, Los Heraldos Negros. Está en su libro de Español Literatura, 12º grado, en las páginas 66 y 67,
no es un poema muy extenso, pero recuerde, en cualquier acto, incluyendo el de la prueba, usted tiene que empezar por el título, por decodificar el título, que este poema está titulado con un sintagma nominal, formado por un sustantivo acompañado de un adjetivo, que forman parejas sintácticas, que forman grupos. Ahora observe qué es heraldos, qué significa heraldo. Heraldo era en la Edad Media el que estaba a la puerta de los castillos o a la puerta de los salones y anunciaba la llegada de otros caballeros de la nobleza. Incluso desarrolló un lenguaje, el lenguaje heráldico. Usted lo puede buscar en cualquiera de las enciclopedias y enterarse, ¿verdad? En Rubén Darío ya usted había visto la palabra azur, terminado en R, pero es que en el código del lenguaje heráldico, azur es azul, gules es rojo, y ellos iban describiendo a cada caballero por los colores que traían en sus armas, en sus escudos. Pero este heraldo tiene un adjetivo, está acompañado de un adjetivo, del adjetivo negro. Y en la cultura, en nuestra cultura de carácter occidental, el negro se asocia a la tristeza, al luto, a la noche, a lo oscuro, diferente de la cultura occidental, asiática, donde el blanco es el color del luto, del dolor y de la tristeza. Así es que vamos a ver qué dice un poema que se titula Heraldos Negros. Recordando esto, heraldos es el que anuncia. Veamos, lo vamos a ver por estrofas. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bien, ¿qué impresión le ha causado este poema? ¿Cree usted que ahí está presente la intensidad lírica? Así, a primera vista, a primera audición del poema, sin interpretarlo. ¿Qué sentimientos cree usted que embargan al hablante lírico cuando se expresa de este modo? Desde luego, el poema necesita una mirada más profunda. Necesitamos leer entre líneas, necesitamos decodificar ese vocabulario. Mire, esto usted lo tiene que hacer en todas las asignaturas, en historia, en matemática, en física, en toda la ciencia usted va decodificando el vocabulario. Pero recuerde que el lenguaje de la literatura, a diferencia del de la ciencia, el de la ciencia es exacto. El de la literatura se permite los tropos, el lenguaje tropológico, el lenguaje traslaticio, la metáfora, el símil, las imágenes. Esas imágenes que, bueno, en Vallejo son terribles. Vamos a ver, terribles desde el punto de vista estético, porque nos sorprenden y luego nos causan una impresión. Así que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vamos a empezar por algo. Golpes. ¿Cómo usted dimensiona la palabra golpe? ¿Qué cosa es golpe? Golpe es esto. El choque de dos cuerpos sólidos. ¿Es de esto de lo que habla Vallejo? ¿Es de este golpe físico del que habla Vallejo? ¿O está hablando de algo más? ¿Qué pueden ser estos golpes? Mire, la pérdida de un ser querido, de un ser allegado. Y a veces, mire, el concepto de familia cubana, nosotros tenemos un anciano, aunque tenga 103 años, le queremos estar dando el caldo y la pastillita y conservarlo porque los cubanos somos así, tenemos este concepto de familia. Cuando lo perdemos, nos llenamos de tristeza profunda, pero si esto, en lugar de ser un anciano, es un niño, entonces el dolor es inconmensurable, porque simplemente este niño no ha gastado su vida todavía. Por tanto, esos pueden ser los golpes de la vida. ¿Qué otro golpe puede ser este del que Vallejo habla? La pérdida de la libertad. O ver a su país dominado por el extranjero. O ver cómo se saquean las riquezas nacionales por el extranjero.
Por tanto, Vallejo sabe de lo que está hablando, porque Vallejo ha sufrido la discriminación en carne propia por ser hijo de indio y de español, ser un mestizo en nuestras tierras, por ser casi un extranjero en su propio país. Y luego viene ese recurso que ya usted conoce, los puntos suspensivos, que se denominan reticencia. Significa que hay algo que no se dice y que usted tiene que imaginar. El que está hablando, el hablante lírico, dice que hay golpes en la vida tan fuertes y se queda como sin aliento, sin poder explicarlo. Y por tanto, la frase final, yo no sé. Es decir, sepa usted, trate usted de dimensionarlo. Dice que golpes como del odio de Dios. Golpes, fíjense que no dice del odio de Dios. Tiene este relator el adverbio de modo como ahí, como del odio de Dios, porque indudablemente, según la definición de la Biblia, Dios es amor. Y Dios, con esa capacidad de amar y con ese poder, creó los cielos, la tierra y todo lo demás. Bien, esa es la historia bíblica. Pero Vallejo, que tiene una fuerte formación religiosa y que lo conoce, dice que esos golpes son, si Dios con esa capacidad de amar creó todo esto, ¿cómo sería si fuera capaz de odiar? ¿Cómo serían esos golpes? Fíjense que él trata por medio de imágenes, darnos la dimensión de esos golpes, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Ahí parece que no hay ninguna palabra difícil, pero fíjense que resaca es lo que resta, lo que queda, en un sentido. En otro sentido es lo que queda flotando en el mar y que va arrastrando y amontona en la costa. Es decir, lo que sobra, lo que no es necesario. Pero Vallejo dice, la resaca de todo lo sufrido, es decir, de lo malo, lo peor aún, como si la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Como si eso se emposara, ese es un dolor que no cesa, que no pasa. Y entonces tiene el término emposara. Fíjese, viene de pozo. ¿Y con qué usted asocia a pozo? Con lo profundo, con la oscuridad, con lo tétrico, con lo peligroso. Usted puede asociarlo a todo esto. Es decir, que esos males quedan lacerando el alma y vuelve la reticencia y vuelve, yo no sé, como reiteración, como una reiteración que fíjese que no es una repetición viciosa. En la siguiente estrofa dice, son pocos, pero son. Oiga la frase, son pocos, pero son pocos. Estamos en presencia de una oración compuesta, de una oración que fíjese los enlaces que tiene. Están enlazadas por pero. Por tanto, compuesta por coordinación adversativa. Cuando usted ve un signo de puntuación y la conjunción, el enlace de la conjunción es más evolucionado, el que vale. Ahora, la primera oración es de predicado nominal, es atributiva. Son pocos, los golpes son pocos. El núcleo del predicado es poco. Pero observe la segunda oración, pero son. Este son es igual al anterior. O este son es equivalente a existen. Son pocos. Mire, hay que agradecer que sean pocos, porque golpes de este tipo no se pueden resistir todos los días. No hay persona que tenga capacidad para resistir semejantes golpes. De estos golpes de los que hablamos. Por tanto, en la segunda oración, el verbo ser recupera su significación de existir y por tanto, mire, es oración predicativa. Mire qué interesante. Y ahora dice, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Bien, el rostro está bien, pero el lomo tampoco parecía una palabra muy poética para los críticos sofisticados y la burguesía pacata de aquella época. Y viene ahora, serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Viene ya la frase que le da título al poema, pero hay algunas cuestiones interesantes. Atila, ¿cómo está escrito? ¿Quién era Atila? Atila es un nombre propio. Sin embargo, lo escribió con minúscula, porque lo escribió en plural. Atila fue uno de los grandes jefes hunos de la tribu una que atacaron el Imperio Romano, pero eran tan feroces que la población se corrió entre la población romana, que donde el caballo de Atila ponía los cascos no volvía a salir la hierba. Mire usted la dimensión que le dieron a Atila. Dice este poeta que esos golpes son tal vez los potros de bárbaros Atilas.
O son los heraldos negros que nos manda la muerte. Y mire, muerte ahora con mayúscula. Muerte es un nombre común y está escrito con mayúscula. Este uso distintivo de las mayúsculas para destacar una palabra se denomina principio de antonomasia. Fíjese, yo no le aconsejo que usted lo haga en una prueba porque le van a descontar el punto. Los nombres propios se escriben con mayúsculas, siempre, en la posición en que estén. Pero cuando usted ve este juego con las mayúsculas en un poema, sospeche y vuelva a leer y vuelva a ver la dimensión que tiene la palabra que está destacada o no con la mayúscula. Vamos a ver en la siguiente estrofa que dice, son las caídas hondas de los Cristos del alma. Cristo en plural, de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, algo en lo que se creía intensamente y que de pronto no tenemos, que de pronto se nos va de las manos, que se nos escapa. Alguna fe que teníamos y que de pronto nos revelan que no era cierta, que era falsa. Por tanto, esto es una generalidad. Recuerde que Vallejo tiene una fuerte formación religiosa, católica, a la que no renuncia, a pesar de haber militado en el Partido Comunista. Pero él está asociando todo aquello que es su cultura en este texto. Una fe adorable que el destino blasfema, que el destino se encargó de decirnos que no es, que no podía ser. Y mire, destino también con mayúscula. Dice que esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y ahí viene el elemento de la vida cotidiana. Pero además, ¿cómo esto marca la desesperanza? Porque si usted tiene hambre y está horneando un pan y en el momento que ya cree que está, se le quema, entonces, mire usted cómo él relaciona este elemento de la vida cotidiana con esa pérdida de la fe en algo que tenía, con esa pérdida de la libertad, con esa pérdida de la fe en un destino superior que de pronto alguien se encarga de llegar y decirnos que no puede ser. Pues por tanto, ahí tiene usted este poema. Y llegamos entonces a la estrofa final. En medio de todo esto, y el hombre, pobre, mírelo cómo está escrito. Dos reticencias, hay un pobre y hay un pobre. Hay un pobre y hay un pobre. Mire, pobre es un adjetivo que puede costar trabajo, incluso colocar. Recuerde que si usted escribe el adjetivo pobre delante de un sustantivo puede significar otra cosa que si lo escribe detrás. No es lo mismo decir un pobre hombre que un hombre pobre. Así que un hombre pobre, ¿qué significa? Significa que no tiene recursos, que no tiene dinero, que no tiene riqueza. Pero un pobre hombre es aquel que ha sufrido. Por eso él lo separa con la reticencia, lo está colocando detrás, pero está colocando en primer plano al hombre, al ser humano de todas nuestras latitudes. Y este hombre está sufriendo, en fin, en América, de todas las pobrezas. La primera es la preterición, la segunda es el indio, el dueño original de estas tierras de las cuales ha sido despojado. El indio, que es además condenado a vivir en la miseria, en la pobreza, sin acceso a la cultura. Bueno, en América algunos de estos países alardean, no, en nuestro país todo el mundo tiene posibilidades, pero la posibilidad de ir a la escuela es tan cara, la de comprar los libros es tan cara, la de seguir estudios es tan caro que muchas personas no logran acceder del tercer grado de la escuela. Eso yendo a una escuela pública, en la escuela primaria, pero después de ahí cuesta mucho dinero y hay que trabajar y hay que ayudar a la familia. Esa es la realidad generalmente de América Latina. Por suerte en Cuba eso pasó. En Cuba todo el mundo tiene posibilidades de estudiar, todo el mundo. E incluso en las condiciones más difíciles, Cuba mantiene su sistema de educación y de preparación de todos los niños y de todos los jóvenes, incluso de todos los adultos que quieren estudiar. Pero esto no es lo que pasa en América y contra esto, contra lo que Vallejo está escribiendo. Es por esto por lo que Vallejo tiene que salir en algún momento de Perú y se está condoliendo porque hay cosas que él no conocía hasta que cayó preso.
Fíjense que Trilce es un libro que le ayudan a escribir y a publicar los propios presos. ¿Ya? Dice, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Miren, vuelve otra vez la idea del emposar, la idea del charco, que son elementos de la vida cotidiana y que Vallejo eleva a categoría estética. Que eleva a categoría estética. Por tanto, en César Vallejo hay que tener cuidado, hay que leer muy dedicadamente la obra, hay que empezar a leerla verso por verso, estrofa por estrofa, hasta que uno logra comprender profundamente qué siente, qué problemas tiene, a quién está aludiendo, a quién está defendiendo. Entonces, vamos a ver que, primero, Vallejo es un poeta muy original. Vallejo es un poeta que renovó la métrica, renovó el lenguaje, enseñó formas nuevas de hacer y empleó frases, metáforas que todavía están en uso. Vallejo todavía, fíjense que estos son daticos que usted puede ir anotando en su cuaderno en la misma medida en que voy hablando de esto. Y por tanto, no piense que ya terminamos aquí. Este no es el único poema que hay en el libro. Usted debe revisar la selección y fíjese, antes de decir no me gusta la poesía de Vallejo, usted tiene que entenderla. Cuando usted la entienda, usted podrá decir no me gusta, pero podrá justificar no me gusta por esta razón, por esta causa, porque prefiero este otro tipo, con ese profundo conocimiento. Por tanto, entre otras cuestiones, yo le voy a ir indicando algo para esta semana y recuerde que esto lo debe anotar para que no se le olvide. Para esta semana, lea los poemas Un hombre pasa con un pan al hombro y lea Masa. Es decir, dos poemas que le estoy sugiriendo que están en el libro de texto, ¿verdad? Y fíjese, inciso A, anote a qué colección pertenece cada uno, porque usted va a encontrar algo distinto en esos poemas. Y el inciso B consiste en esto mismo, mencione un rasgo que le parezca muy original en cada uno de estos poemas, uno solo. Es decir, no quiero que usted haga toda una disección de los poemas. Bueno, usted podría hacerlo. Si está con la familia, pueden leer el poema y pueden discutir y pueden analizar y buscar palabras en el diccionario y comprender profundamente. Y la otra tarea para esta semana, no hemos terminado aquí, por supuesto, la otra tarea para esta semana es resumir la nota biográfica de Pablo Neruda, que la estoy adelantando para no llegar al final. Así que vamos a dejarle la diapositiva para que usted pueda anotar todas las órdenes.
Bueno, usted pudo copiar esto, percibió bien la orden, ¿verdad? Si están puestos los dos poemas, es porque los dos poemas no son iguales, es porque los dos poemas aluden a una realidad diferente y usted tiene que encontrar eso. Hay un poema de Vallejo que realmente es sorprendente. Dice en la primera estrofa: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, que camino, y no saben de los diciembres sin llevar eneros. Miren el código de Vallejo: nací un día que Dios estuvo enfermo. Y da la casualidad que por la fecha en que fue escrito este poema, el padre de Vallejo, ya muy anciano, estaba también enfermo y en su lecho de muerte. Entonces, estas asociaciones que hace Vallejo, Dios y el padre físico, el padre amante de sus hijos, el padre que gozaba del amor filial, pues por tanto, también era una preocupación para Vallejo, como es para todo el mundo, la pérdida de un ser querido. Y entonces el sufrimiento lo lleva a estos temas de los que habíamos hablado, de los diciembres y los eneros, ¿verdad? De una parte u otra. Hay muchísimos poemas de Vallejo que resultan interesantes y voy a decir, en este momento no podemos asistir a las bibliotecas. Vallejo ha sido publicado en Cuba. Una de las mejores ediciones de la poesía completa de César Vallejo se publicó en Cuba. En todos los países del mundo los libros son muy caros. En Cuba es donde son más baratos. Pero no es fácil que usted encuentre ahora las obras completas de Vallejo en la librería de venta, pero sí en todas las librerías. Por tanto, esto es algo que para cuando se pueda, a usted le va a quedar para ampliar su cultura, leer los poemas de Vallejo. Hay algo más que debe saber. Vallejo era admirador de Martí y en su segunda tesis de grado, él menciona y cita a Martí. Por tanto, Vallejo tiene de la literatura martiana, tiene del verso libre. Vallejo era capaz de escribir sonetos perfectos, pero después los desmontaba hasta crear estas obras que usted ha visto, que tienen una cierta cadencia, pero sobre todo tienen ese ritmo interior que está organizado a partir de bloques de ideas, uno detrás del otro. Así es que vamos a ver, fuera de estos comentarios, este otro trabajo independiente que le estoy orientando para esta semana. Del siguiente enunciado, la experiencia del presidio, aunque breve, dejó profundas huellas en el poeta, laceró su espíritu. Inciso A: sustituya los sustantivos por sinónimos, de modo que no se altere el significado. Inciso B: determine si es oración simple o compuesta. Así que tenemos esta otra tarea, vamos a copiarla en sus cuadernos.
voy a recordarle sobre esta tarea que le estoy dejando, que recuerde que usted va a estar trabajando aquí con enunciados y que el enunciado es equivalente de una oración por la comunicación. Quiero recordarle que cuando usted tiene un enunciado extenso, usted busca si es oración simple o compuesta, por cuántas oraciones estará formado. Recuerde que hay oraciones unimembres nominales, que el vocativo tiene esta función. Recuerde que usted busca el número de formas verbales y luego busca los tipos de enlace. Le reitero que esta es una de las solicitudes de algunas de las personas del público que trabajara un poquito más sobre oración compuesta, y entonces lo vamos a ir incluyendo en todas las clases, ¿verdad? Y usted podrá determinar. Es muy importante que realice bien el ejercicio de sinónimos y antónimos. Fíjese que le piden que usted seleccione solo los sustantivos, pero al cambiarlos por sinónimos, busque que el sentido de la expresión no se altere. Y fíjese, esto es un tema que además puede salir en la prueba final. Así, con esta tarea, pues nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro en que vamos a estar trabajando con otro de los grandes poetas latinoamericanos, con Pablo Neruda, del cual ya les dejamos una onda. Así, hasta esa clase nos encontraremos.